es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador, es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar es más que aprender, es dejarte transformar. Como dijo Mónica, hoy día vamos a hablar sobre... sobre la vida de David y Mefiboset. ¿Saben quién es Mefiboset? Deben haber escuchado alguna vez de Mefiboset, y si no, hoy día vamos a conocer a Mefiboset. Ya nacieron todos los niños, y no hubiera podido ser un nombre para uno de los niños que nacieron, ¿no? Caleb ya se hubiera llamado Caleb, pero quizás Samuel pudo haber sido Mefiboset o Noé, ¿no? Pero bueno, ya le pusieron nombres. Y como estamos viendo también en los estudios bíblicos, estamos viendo en el Antiguo Testamento, el viaje en el Antiguo Testamento, entonces también es pertinente un poco conocer, adelantar un poco, si es que todavía no le hemos hablado con el pastor, sobre Mefiboset. La vida de David trae tantas enseñanzas a nuestras vidas. Hemos visto el domingo pasado, los que hemos venido, los que hemos visto por internet, cómo David afrontaba las adversidades, ¿verdad? Vimos 5 puntos que el pastor había preparado para afrontar las adversidades. Y en muchas otras oportunidades hemos escuchado hablar de David, sobre sus problemas, sobre sus adversidades, sus persecuciones. Leer los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, nos permite ver solo la punta del iceberg, ¿verdad? Cuando yo estaba ahora preparando este texto, este mensaje, cuando leía las Crónicas, leía a Samuel, Reyes, veía cómo se narraba un poco la parte histórica que le estaba aconteciendo a David, a sus hijos, a la gente que le rodeaba. Pero cuando uno lee los Salmos, puede ver realmente cómo David lo estaba viviendo. Y se complementa, porque a veces es como que, sí, y tuvo esta guerra, y pasas 2 líneas más y ya tienes otra guerra. Pero ¿cómo se sentía David en ese momento? Son muchas cosas. O cuando Saúl lo perseguía, ¿verdad? Sí, lo leemos en 2, 3 hojas que Saúl lo perseguía, pero es mucho más profundo lo que sentía David en su corazón. Por eso leerlo juntos, ubicarnos en el tiempo en el cual David los escribía, podemos tener el panorama completo de lo que realmente pasaba, y es muy, muy enriquecedor. En estos libros se describen las situaciones, los eventos, en los libros de Crónicas, Samuel, y en los Salmos vemos qué pasaba en la mente, en el corazón de David, y cómo se comunicaba con Dios y cómo Dios le respondía. Y una historia dentro de todas estas historias que encontramos en la vida de David, en sus 40 años de reinado, 40 años, nada más 40 años, que fueron intensos. ¿Cuántas cosas vivió David en 40 años de reinado? Y vamos a ver que una de esas historias es la historia cuando David muestra bondad hacia Mefiboset. Pero para entender esa historia es necesario que hagamos un viaje al pasado de David, cuando aún no era rey, y su vida, como sabemos, estaba corriendo peligro porque Saúl quería matarlo. Fue en el tiempo en el cual David hizo una gran amistad con el hijo de Saúl, Jonatán, una amistad que mantuvo un pacto, una promesa que solo pudo haber sido cumplida por su temor a Dios, el temor que ambos tenían a Jehová. Vamos a abrir nuestras Biblias, les invito a abrir 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Cuando estaba en la universidad, más en el colegio, tenía un profesor de historia que narraba la historia del Perú de una forma tan interesante. Y voy a tratar de hacer lo posible de que sea interesante narrar un poco la historia. Pero realmente cuando lo leía me atrapaba y quería seguir leyendo más y seguir leyendo más. Espero que pase lo mismo con ustedes en esta mañana. 1 Samuel, capítulo 18, del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba,
y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vemos que la primera vez que se conocieron, David y Jonatán tuvieron como que un enlace, ¿no? Se quedaron ligados. Había una amistad muy profunda en ellos. Tanto que Jonatán le dio sus cosas, ¿no? Le dio sus cosas personales. Sentía que era como él mismo. Lo amaba como él mismo, como dice la palabra. Y esa amistad fue creciendo. Y pasó el tiempo en que Saúl quería matar a David. Y David temía por su vida. Y Jonatán le dice en el capítulo 20 de 1 de Samuel, en el versículo 14 al 17, más adelante. El mismo 1 de Samuel. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Ese es 1 de Samuel 20, 14 al 17. 1 de Samuel capítulo 20, versículos 14 al 17. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Había realmente una amistad fuerte en ellos dos. Y como para terminar, como para cerrar un poco su amistad, vamos a leer ahora el capítulo 23, del versículos 16 al 18. Primera de Samuel, capítulo 23, versículos del 16 al 18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Esta era la última vez que iban a hablar, ¿no? Ya después de esto ya no se ve más y en el futuro muere Jonatán, muere Saúl. Pero ambas eran personas que estaban siendo guiadas por el Señor. ¿Cómo podemos deducir que estaban siendo guiadas por el Señor? Porque Jonatán tenía muy en claro que él ya no heredaría el trono de su padre, Saúl, ¿verdad? Él podría haber sido rey. Pero él sabía que no iba a ser el rey, ya lo tenía claro. Si no, ¿por qué haría jurar a David? No era algo tampoco que le molestaba, no era algo como que estaba tratando de conspirar y buscar la forma en matar a David. No había ego en la vida de Jonatán, no había codicia en su vida. Él tenía temor de los designios de Jehová. Él decía, David va a heredar el reino, haz un pacto conmigo, que mi casa se mantenga. Y por otro lado, David sabía claramente que él iba a ser el rey, ¿verdad? Cuando era pastor de ovejas, vino Samuel y lo ungió, ¿verdad? Entonces él sabía que iba a ser el rey. Pero tampoco fue que ya quería hacerlo y anhelaba y buscaba la forma de que ya se adelante su reinado, sino que tenía un temor tremendo a Dios al punto que no fue capaz nunca de tocar a Saúl, cuando tuvo varias oportunidades de matarlo, ¿no? Bueno, algunas oportunidades de matarlo. Tenía un temor reverente a Dios. Jonatán también podía haber tocado a David, ¿verdad? Se acabó, lo mató. Y David al mismo tiempo también pudo haber hecho lo mismo, pero por eso podemos deducir que ambos tenían temor de Dios. Ninguno de los dos movía sus fichas para lograr lo que querían, simplemente se dejaban llevar por la voluntad de Dios. David le dice a Saúl unas palabras muy interesantes en 1 de Samuel, capítulo 24, versículos del 12 al 13. 1 de Samuel 24, del 12 al 13. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti.
Eso era lo que tenía David en el corazón. David no andaba pensando en otras cosas, sino en los proverbios antiguos. Él lo tenía claro. Era un chiquillo que le estaba diciendo a Saúl palabras tan profundas, de decirle, de los impíos sale impiedad, así que mi mano no va a ser contra ti. Él tenía claramente que él era un ungido de Dios, Saúl, y por eso no lo iba a tocar. No he terminado de ver la serie de David, no sé si alguno la ha empezado a ver. Pero en todas estas series cristianas, películas cristianas, siempre tratan de hacerlo un poquito más popular, ¿verdad? Y entonces yo pienso que esto en una película sería como la clásica rivalidad, ¿no? La pelea entre hermanos, entre David y Jonatán, y las conspiraciones, y poner serpientes debajo de su cama para matarlo, ¿no? Mandarlo a matar. Pero la Biblia nos muestra una historia completamente distinta. Tras la muerte de Saúl y Jonatán, pasaron los años y David llega a convertirse primero en el rey de Judá, luego en el rey de Israel, y tuvo que enfrentar batallas, sufrimientos, también victorias. Peleó contra los filisteos, contra los moabitas, los sirios, se enfrentó a los sirios, etc. Tuvo un montón de batallas, un montón de guerras. Y como siempre digo, esto lo podemos ver en la Biblia así, en un pasar de hojas, pero pasaron años y pasaron sufrimientos. Y David, en medio de todo esto, se pregunta. Vamos a abrir, les invito a abrir 2 de Samuel 9, que es el pasaje que vamos a estudiar en profundidad en esta mañana. Entonces vemos que David ya enfrentó sus guerras, está un poco más tranquilo, ha expandido el reino, está un poco más cómodo, digamos así. Y en 2 de Samuel capítulo 9, todo el capítulo vamos a leerlo, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por el amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Y Mefiboset dijo el rey, así lo hará tu siervo. Punto. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Un poco largo el texto, pero también muy corto para relatar toda esta profundidad de la historia. Yo creo que muchos, o por lo menos yo, podría justificarme para no cumplir con una promesa de este tipo, ¿verdad?
podría agarrar cualquier pretexto para olvidar lo que hemos pactado. David no lo hace. David, en medio de todas sus dificultades, en medio de todo lo que vivió, pudiendo haber guardado rencor en su corazón, pudiendo estar concentrado en otras cosas más, él recuerda la promesa que hizo alguna vez. Él tenía un temor muy grande de Dios. Y por otro lado vemos a Mefiboset, que era alguien que había quedado en el olvido. Si David no lo hubiera mencionado, no lo hubiera traído, no estaríamos tal vez hablando de Mefiboset en esta mañana. Pero Mefiboset es alguien que había quedado en el olvido y había tenido un trágico accidente. ¿Ustedes saben qué le pasó? ¿Por qué había quedado lisiado? Se cayó. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Como si no hubiera bastado haber perdido a su papá, a su abuelo, a toda su familia. Habían matado a sus tíos. A uno de sus tíos lo mataron durmiendo, le cortaron la cabeza. Al pobre Mefiboset, como si eso no hubiera bastado, quedó lisiado de los pies. ¿Cuándo pasó esto? En 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, vemos que dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pobre persona, ¿verdad? Qué trágica su vida. Qué trágica su vida. Su linaje había sido borrado completamente. Su padre, abuelos, tíos, todos muertos. Solo quedaba él. Y encima estaba lisiado de ambos pies. Y de repente recibe la llamada y le dicen que ahora tiene tierras y que desde ahora comerá en la mesa del rey. ¡Qué increíble! Cuando somos personas, hermanos, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos ser instrumentos de Dios. Y solo es posible mostrar estos actos de la mano de Dios. Nuestra carne no es capaz de producir tremendos actos de bondad. Como dice David en el texto anterior, él dice: ha quedado alguien para que haga misericordia delante de Dios. O sea, él está teniendo temor de Dios, que le muestre la misericordia. Y el acto de David no tenía que ver con que ya se le venían las elecciones presidenciales, ¿verdad? Esa es la típica. No sé si pasa en sus países, pero en mi país, cuando va a venir las elecciones presidenciales, la fotito, ¿no? Con las personas de los pueblos más desamparados, ¿verdad? Buscar, mostrarse generoso con estas personas. David no tenía la necesidad de hacerlo. No se le venían las elecciones, no necesitaba ganar votos. Tampoco tenía que ver con que David se sentía mal y quería retribuir algo a la sociedad. Yo sufrí mucho en mi época de universidad, porque yo estudié veterinaria, y era una época, y sobre todo en Perú, que hay un montón de perros callejeros, y la veterinaria se empezó a convertir en una carrera más de mujeres, ¿no? Mis profesores todos eran, la mayoría, hombres, pero ya las nuevas generaciones eran más mujeres, lo cual muy bien. Pero era solo yo contra 15 mujeres que querían curar a un perrito desamparado en la calle, ¿no? Un perrito que ya no daba más. He tenido esta discusión también con Sofía. Un perrito que ya no daba más con su vida y querían invertir un montón de dinero para salvar al perro. Al perro. Yo decía, oye, ¿no sería mejor al perro, discúlpenme, sacrificarlo, pobrecito? O sea, el perro ya está bastante mal, ¿no? No, vamos a salvarlo al perro. Y yo, ya, pero mira, vas a gastar tanto dinero, digámosle 3.000 francos para salvar al perro. Vas a gastar tanto dinero para salvar a ese perro y pasa ese niño por la calle y no eres capaz de siquiera mirarlo. Hay ese tipo de conciencia de querer hacer algo bueno, pero lo que nosotros consideramos que es bueno y no lo que Dios quiere que hagamos como bueno. No sé si me dejo entender. Los actos de bondad verdaderos, los actos de bondad que reflejan el carácter de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, no por lo que nosotros nos hace sentir bien, ¿no? Hacer la chocolatada en Perú con 40 grados de temperatura, pero te sientes bien de llevarles café caliente, chocolate caliente a los niños.
¿No? No digo que esté mal, hermano, no me malinterpreten, pero hay otros actos de bondad que, guiados por el Espíritu Santo, pueden tener un mayor impacto. David no quiere retribuir nada a la sociedad. David hace lo que tiene que hacer. Él tiene un pacto, él tiene una promesa y tiene que hacerlo. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Si tenemos un llamado a servir a Dios, si tenemos un llamado de reflejar a Cristo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y nuestra mejor manera de mostrar bondad que agrade a Dios es ser imitadores de Cristo. Es ser imitadores de Cristo. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esto, muchas. Pero permítanme hoy ver solo 3. La primera es, seamos bondadosos, ¿verdad? Es lo que más sale a la luz. Hay que ser bondadosos. Tanto David como Jonatán temían a Dios y ese temor les permitió forjar una amistad que impactaría en la vida de sus hijos. Jonatán mostró su bondad a David y David a Jonatán. Jonatán no pensó en él mismo en ese momento. Él no dijo, dámelo todo ahora. Dame mis tierras ahora, perdóname la vida a mí, cuídame a mí. No, él piensa en sus hijos y en los hijos de sus hijos y dice, cuida a mi casa. ¿Verdad? Y David en ese momento que estaba él con la daga en la mano de Jonatán, porque Jonatán tranquilamente pudo haberlo matado, él hace un pacto con él de darle eso que le está prometiendo, ¿verdad? Si David hubiera estado más pendiente de sí mismo, entonces no hubiera pensado en Jonatán. Dicho, mira, a mí Dios me va a dar el trono, ya veré, ¿no? Eso es algo que decimos a nuestros hijos mucho, ¿no? Papá, ¿puedo esto? Ya veremos, ¿no? No podemos decir en ese momento si sí o si no, porque decimos, ya, más tarde vemos. No, David no hace eso, David le dice, está bien, lo voy a hacer. Y Jonatán también. Jonatán también en ese momento, si hubiera estado pensando más en él, en que quiere el trono, en que quiere el reino, lo hubiera matado ahí mismo. Nuestra relación con Dios, hermanos, nuestra relación con Dios, sin ninguna duda, tiene un impacto en la vida de nuestros hijos y en la vida de los hijos de nuestros hijos. Va a tener un impacto de alguna manera. Si nosotros somos fieles al Señor, el Señor cumple sus promesas para con nuestros hijos, para con nuestra familia. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 45. Este es un texto que nos va a hablar mucho de dónde estamos. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay codicia, si en mi corazón hay ego, si en mi corazón hay orgullo, de esas cosas voy a sacar, de esas cosas voy a ofrecer. En el caso de David y Jonatán vemos que no había eso. Ellos se consuelan, ellos se animan, ellos se cuidan, ellos se prometen cosas buenas para sus familias. Si queremos ser bondadosos, tenemos que llenar nuestro corazón de buenas cosas para poder ofrecerlas. ¿Y cómo podemos hacer eso? De la mano de Dios. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Eso lo hemos visto y es un versículo que lo sabemos de memoria. Creo que no tenemos que ir a Filipenses 2:13, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo vemos siempre. Y a veces es ¿por qué no puedo hacer las cosas buenas? Porque no te estás dejando de guiar por el Señor. Porque si Dios es el que hace que hagas las cosas que quieres, las cosas buenas, y no las estás haciendo, ¿no te dice eso algo? ¿No nos está diciendo eso algo? ¿O acaso Dios nos dice, no quiero que hagas bondad hoy día? Dios quiere que seamos bondadosos. Y Él va a hacer que tengamos el querer también como el hacer. ¿Saben qué, hermanos? La bondad es un fruto del Espíritu Santo.
Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto no es algo que yo produzco porque, no sé, pues, salvo muchos perros callejeros, muchos gatos callejeros, ¿no? Se me cruza una rata con sarna y la sano. No sé, doy dinero a las ONGs y ni siquiera sé a cuál estoy dando. No es algo que se produce por ese ejercicio, sino es algo que se produce por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me produce el fruto de la bondad. Gálatas 5, 22 a 23. ¿Y saben qué, hermanos? La bondad trae fidelidad. La bondad trae lealtad. Seamos personas dignas de recibir eso de las demás personas. La única manera es siendo imitadores de Cristo, lo vuelvo a repetir. Porque por nuestros méritos jamás lo vamos a lograr. Si yo soy bondadoso con alguien, si soy bondadoso con Michelle, muy difícilmente Michelle me va a traicionar. Si soy bondadoso con Julita, muy raro que hable mal de mí. Porque trae fidelidad, trae lealtad. Pero yo tengo que ser cuidadoso de eso, porque yo puedo aprovecharme y ser bueno con las personas para que me sean fieles, y puedo ser una mala persona, no sé si me dejo entender. Por eso hay una responsabilidad. Y por eso mi bondad tiene que ser natural, mi bondad tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tengo que ser como Cristo, para no sentirme como que, ya, no estoy haciendo bien y esta persona me va a apoyar. Ahora, ¿cómo hago para cambiar la situación? No sé si me dejo entender. Porque puedo llevar a gente por un mal camino porque fui bondadoso con ellos y me son fieles. Hay una responsabilidad. Seamos bondadosos, como David, como Jonatán, que tenían en su corazón bondad dada por el Señor. Ese es el punto número 1. El segundo punto es, ¿quiénes son bondadosos con nosotros? ¿Han experimentado bondad? ¿Son fieles a alguien? ¿Tienen lealtad hacia una persona? ¿Alguien ha mostrado cómo estamos retribuyendo a esa bondad? Vamos a ver la respuesta a un acto de bondad. ¿Y cómo es que trae consigo fidelidad y lealtad? Y acá lo vamos a entender mucho más. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 19, versículos del 24 al 30. Segunda de Samuel 19, 24 al 30. No vamos a leer toda la historia, se la voy a resumir porque David había tenido problemas con su hijo Absalón y tuvo que huir y tuvo que salir. Y en todo ese tiempo que salió y huyó, muchos lo insultaron, muchos lo rechazaron, y uno de ellos aparentemente fue Mefiboset. Y dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Cuando estaba huyendo David, no apareció Mefiboset para unirse con él, sino vino su siervo. Y le dijo, no, Mefiboset ha dicho que ahora por fin le van a dar todo lo que le corresponde, y habló mal de Mefiboset. Y David se fue en paz. Le dijo, bueno, ahora quédate con las tierras, y se fue en paz. Pero cuando regresa, enfrenta a Mefiboset. Mefiboset viene y no es como que David lo ve y dice, tú no viniste a recibirme, y le corta la cabeza de frente. No, él va y lo enfrenta y tienen esta conversación. Descendió a recibir al rey, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. O sea, Mefiboset todo el tiempo estuvo pensando en David, ¿no?
Cuando se veía en su reflejo, se veía que le crecía la barba, recordaba a David, uy, mi siervo, mi señor ha salido de Jerusalén. Cuando se olía un poquito que olía mal porque no se había lavado, recordaba, todo el tiempo su mente iba girando alrededor de David. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, David lo confronta, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Qué lindo, ¿no? Qué lindo por ambos lados. Porque David era alguien que no se dejaba llevar por sus emociones, por su ego, de que, este no me vino a ver, ahora me las va a pagar. Lo mismo había pasado con, no recuerdo el nombre, disculpen, hay muchos nombres en el Antiguo Testamento, pero había uno que cuando él huye, lo insulta y le tira piedras. Y el hermano de Joab, no me acuerdo el nombre, dice, oye, déjame matar a ¿no? Cortarle la cabeza. Y David dice, no, tranquilo. Si él está diciendo esas cosas, quizás Jehová le ha dicho que me las diga. David era alguien que todo el tiempo su corazón giraba en lo que Dios le decía, en lo que Dios pensaba, conforme al corazón de Dios. Y cuando él ve a Mefiboset, no lo insulta, no lo encierra, sino dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y le da la chance y la oportunidad de que él se explique. Y la actitud de Mefiboset es totalmente reverente. Mira, aquí estoy. Si quieres, mátame. Esta es la verdad. Quítame todo. Con que tú me hayas visto en algún momento, con que tú me hayas dado la oportunidad, ya ha sido suficiente para mí. Trae fidelidad la bondad. Yo tengo miedo de ser bondadoso con las personas, porque no quisiera que alguien no se bañe por mí, ¿no? Que no se corte la barba por mí. Hay que tener una responsabilidad, hay que tener un temor. Por eso hay que tener cuidado también, hermanos, con las personas que muestran una aparente bondad. No hay que permitir que cualquier persona te ofrezca cosas. Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Muchas veces ofrecen cosas y uno por la necesidad cede, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Yo recuerdo que cuando era niño tenía un amigo que yo lo conocía, era un amigo, pero no uno de mis mejores amigos. Pero siempre era como que insinuaba que en mi casa no me daban de comer, ¿no? Era como que, oye, sí, hoy seguro tampoco han cocinado en tu casa, ¿no? Ya, ven a mi casa a comer, yo te invito a comer. Y yo sabía que si alguna vez comí un plato en su casa, ya me tenía en sus manos. O sea, ya yo hoy tenía que barrerle la casa, tenía que sacarla a pasear al perro, tenía que todo. Y Dios me guardó, gracias a Dios, aunque a veces su mamá preparaba cosas muy ricas, nunca fui. Y menos mal, porque después, años después, nos discutimos y peleamos, ¿no? Y sacó todo eso que siempre. Y nunca pudo haber dicho, tú comiste en mi casa, yo te di de comer. Hay gente así, hermanos. Hay gente que muestra bondad, pero no es una bondad dada del Señor. El punto número 3 tiene que ver con la bondad que proviene de Dios. No hay mayor bondad que la que proviene de Dios, porque Él es el único bueno.
¿verdad? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Eso está en Marcos, ¿verdad? 10:18. Nosotros recibimos la bondad de Dios, hermanos. Nosotros somos los lisiados. Nosotros somos los desamparados. Él nos extiende la mano. Si todo este mensaje solo nos veíamos como David, puede ser que podamos ser un momento como David, pero principalmente somos como Mefiboset. Somos esas personas que estábamos perdidos, que no teníamos nada, que estábamos desamparados, y Dios nos ha dado la mano. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se imaginan? Dios nos ha permitido ser llamados sus hijos. En 1 Corintios 1, 26 a 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está claro, nosotros somos como Mefiboset, hasta peor. Somos más lisiados que Mefiboset. Y Dios nos trajo. El Señor no tenía por qué mirar nuestro rostro, el Señor no tenía por qué habernos escogido. Podríamos haber nacido en la línea de Gaza, por ejemplo. ¿Qué nos impidió a nosotros nacer donde hemos nacido? Escuchar su evangelio, escuchar su palabra. Nadie dijo, ya voy a nacer en este hogar, y pum, se metió. Nadie escogió. Fue Dios el que guió todo para que podamos nosotros estar aquí en esta mañana. Ni siquiera en nuestro país, sino en Suiza. ¿Quién escogió eso? Bueno, yo por lo menos no. Yo no puedo decir que algo hice para recibir la gracia de Dios. Mefiboset exalta la bondad de David cuando le dice, tú eres como un ángel, tú eres tan bueno. Vamos a ver cómo David en los Salmos, que es el resto del iceberg, ¿no? Todo como decía el resto, exalta la bondad de Dios. Vamos a abrir el Salmo 145. Salmo 145. Hay muchos otros salmos donde David habla sobre la bondad de Dios, pero vamos a ver este que está en el Salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos.
Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. O sea, Mefiboset se quedó chiquito. Con la alabanza, con la exaltación que tiene David hacia Dios. David, como sabía qué tan bondadoso es Dios, él procura ser bondadoso. Él procura ser como su Señor. Nosotros debemos tratar de ser como Cristo. Pero ¿cómo podemos ser como Cristo si no sabemos quién es Cristo? Si nunca vemos lo que hizo, si no conocemos su carácter, si no tenemos temor de su palabra, ¿cómo podemos ser como Él? Si la bondad trae consigo fidelidad, ¿cómo estás demostrando tu fidelidad a Dios? Si Dios ha sido bueno contigo, si Dios te ha mostrado su bondad, ¿cómo le demuestras tú tu fidelidad a Él, tu lealtad al Señor? ¿Un domingo al año? Pablo tenía el mismo sentir que también tenía Mefiboset. Filipenses 3:8, les invito a leer Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es lo mismo que Mefiboset le está diciendo a David. No me importan las tierras, no me importa nada, dáselo todo a Siba. Yo estoy contento con estar contigo. Es lo mismo que Pablo dice, pero Pablo está lleno del Espíritu Santo, él está lleno del Señor. Él no necesita nada más, todo es basura. Tenemos ese nivel de gratitud al Señor, de estimar todo como basura. Vamos a terminar con unos puntos más. Dice: el cumplimiento de nuestros pactos, los actos de bondad, no dependen de las circunstancias. Yo no voy a cumplir lo que Dios quiere que yo haga por cómo me siento, sino por lo que realmente es. No somos buenos con los que son buenos. No damos a los que nosotros consideramos que lo merecen. Esa no es una bondad que viene de Dios. Eso es nuestra carne hablando. No dejemos que nuestras emociones y momentos de tormentas sean que controlen nuestras acciones. Van a haber momentos en que nos sentimos tristes, molestos, enfadados. Pero seamos como David. Busquemos mostrar siempre la bondad, el amor de Dios. Y hablar y conversar. Y ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Con nuestros hijos, sobre todo. Con nuestros esposos, con nuestras esposas. Bueno, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Con nuestra familia principalmente. Con nuestros hermanos en la iglesia. Buscamos en el amor, en la bondad correcta que viene del Señor. Si queremos ser de bendición a otros, si en tu corazón dices, yo quiero ser usado por el Señor, no se trata de que hagamos las cosas buenas que dice este mundo, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios. No se trata de amar, y lo pongo entre comillas, amar a todos y aceptar a todos, sino se trata de hacerlo como Dios manda, de ser instrumentos suyos para las buenas obras. Seamos agradecidos con la bondad de Dios. Si en esta mañana sientes que Dios ha sido bondadoso contigo en tu vida, sé agradecido y sé fiel al Señor en cada paso que des en tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque tú realmente eres tan bueno con nosotros, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado y tú nos has extendido la mano. Señor, tú nos has llamado y ¿de qué manera podremos agradecerte, Señor? Si
siendo fieles en el tiempo que estemos aquí. Padre, guíanos cada día. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú transformas nuestros corazones, Señor. Danos ese sentir como el que tenía David, de buscar hacer siempre tu palabra, de buscar hacer siempre lo que a ti te agrada, Señor. Y Padre, rogamos de que sea algo natural para nosotros. Y que en todas las decisiones que tomemos estés tú, Señor, siempre presente. Que meditemos en ti. Gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.